Gracias a Dios. Seguimos adelante con este tema eh, de crecer en la fe. La primera pregunta que les decía debiésemos de hacernos es ¿qué significa vivir ante Dios en este siglo XXI? ¿Por qué estoy en el siglo XXI, no? El tema que hoy vemos es profecías en cumplimiento que estamos viviendo ahora. En la última década de 2010 en adelante, si gusta usted. Lo primero que tenemos que entender es que el tiempo bíblico ya fue determinado por Dios, ¿no? Eh, Dios revela en su palabra constantes cosas de lo que hoy se está dando, ¿no? Por ejemplo, el profeta Daniel, ¿no? Nos da a entender que pues ya se aumentaría la ciencia, ¿no? Es uno de los libros proféticos más representativos que nos da a entender que ya todo está escrito, ¿no? Daniel habló de 70 semanas y las predicciones bíblicas pues se adhieren. Él usa mucho la frase eh, los últimos tiempos. Usa varias veces en los tiempos del fin, ¿no? Eh, Daniel tiene una visión extraordinaria desde cómo vio a Jesús, ¿no? Que iba a venir a esta tierra como Mesías. Isaías lo vieron claramente. Isaías, es más, describe la pasión del Señor Jesucristo en el capítulo 53 de su libro, 700 años antes de que sucediera, ¿no? Entonces, Daniel tuvo una revelación muy fuerte, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo está la Biblia. También Zacarías, Amós, varios profetas del Antiguo Testamento vieron lo que iba a pasar. Algo muy importante es que el Señor Jesucristo en Mateo 24 y en Lucas 17, Lucas 21, suelta y da y nos da a conocer profecías de lo que pasaría en estos tiempos, como oró la hermana Magu, tiempos difíciles, ¿no? Pero bueno, por motivos de clasificación, hay que entender las profecías que estamos viviendo, ¿no? De origen sobrenatural. Vamos a ir viendo cómo las profecías están clasificadas en nuestro manual para no tener así una confusión de, ¿no? Sobrenatural viene del adjetivo latino supernaturalis, ¿no? Es algo que trasciende los límites de la naturaleza. El Padre Celestial es Dios de lo natural y de lo sobrenatural. Diga usted, mi Padre es Dios de lo natural y de lo sobrenatural, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, Joel, ¿verdad? Dijo, en los tiempos postreros habrá un derramamiento del Espíritu de Dios. Y creo que esos tiempos postreros ya están desde el inicio de la iglesia primitiva, nos decían los Tácala, empezaron los tiempos postreros. Y el derramamiento del bendito Espíritu Santo. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo, verdad? Que es maravilloso que habita en nosotros donde quiera que vamos, Él va. Y ha demostrado el poder de Dios en seres humanos comunes. Sigue el derramamiento del Espíritu Santo. Vemos constantemente en diversas iglesias donde se busca la verdad a Cristo en espíritu y en verdad, sigue ese derramamiento. Yo he visto, y tú seguramente has visto, momentos de alabanza gloriosos, transformaciones de vidas, milagros, ¿no? Esto está hoy día, es algo maravilloso que hombres pecadores se arrepientan genuinamente, ¿no? Personas que de repente tienen aumentos de fe y dicen, no pasa nada, mi Dios está conmigo, ¿verdad?
Otros que dicen, voy a bautizarme, no me importa que digan que cambio de religión. Entonces, el derramamiento del Espíritu, desde Isaías 44:3 dijo, mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, ¿no? ¿Cuándo empezó todo esto, verdad? El siglo pasado, el avivamiento de la calle Azusa es uno de los avivamientos más dignificados, el avivamiento pentecostal que empezó con un predicador de color, ¿verdad? En ese entonces había discriminación racial muy fuerte y además al hombre le faltaba un ojo, estaba, como dicen, tuerto, nadie daría nada por él. Se realizó en una iglesia que en lugar de bancas tenían de estos cajones de frutas, cajones de jitomate, para que me entiendas, ¿no? Pero empezó un derramamiento acompañado siempre por la glosolalia. La glosolalia es el don de lenguas. Y empezaron las lenguas y una adoración muy fuerte, muy dramático. Empezó a haber muchos milagros y entonces se llenó de reporteros y los sociólogos hoy día dicen que es el crecimiento de la iglesia evangélica más histórico, más grande. Fue la propagación, ¿verdad?, del pentecostalismo clásico y la Biblia, ¿no? Hoy día sigue habiendo ese avivamiento, sigue habiendo esa forma de orar, ¿verdad? Por ejemplo, esta sanidad en pies planos. Las curvas salen en el nombre de Jesús. Yo lo he visto, lo vi en los pies de mi propia hija. He visto milagros de sanidades de cáncer, de SIDA, ¿no? Dice Hechos 4:30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, ¿no? Entonces, lo que empezó sigue estando en el siglo XXI. Realmente es una bendición saber que Dios puede sanar a gente paralítica. Hay campañas de evangelismo donde camina la gente. Los milagros, las sanidades siguen ocurriendo entre el pueblo de Dios. Ayer veíamos una diapositiva. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Por eso no temamos orar por los enfermos. He visto milagros, sanidades, liberaciones. Ahí están fotos de personas que fueron libres en una forma impresionante, o de esta amiga profetisa que está ahí cantando en una campaña que tuvimos en Orizaba. Eh, yo puedo dar testimonio de que pasó una pareja que era estéril, no podían tener hijos por años y ella oró, les profetizó y hoy tienen una niña de 4 años y están felices de la vida, los abuelos y ella, ¿no? Este hombre sanó de sus encorvaduras cervicales cuando estábamos en la iglesia de la Cocota, un ancianito ya, pero Dios le quitó muchos nódulos de sus manos, de sus vértebras. Otra de las cosas que siguen dándose son los sueños, las visiones proféticas en el pueblo de Dios. Mucha gente está soñando sueños totalmente proféticos, el propio arrebatamiento o cómo es el cielo, o que les habla Dios en sueños como yo soy el que soy, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hay sueños que son revelación. Por ejemplo, recuerdo en el 2017 fue un año de mucha revelación, ¿no? Que el Espíritu Santo vino. Entonces eso está sucediendo. Sigue sucediendo la visitación del Espíritu Santo, ¿no?
Ahora vamos a ver las profecías en cumplimiento de carácter moral, ¿no? Te digo que estamos haciendo una clasificación para entender un poco más. Bueno, el hombre del siglo XXI se ha corrompido, se ha corrompido. Los políticos, el crimen organizado, muchas cosas se hacen abajo del agua dando dinero. El amor al dinero se volvió la raíz de todos los males, pero el amor al dinero ha fructificado en todas las sociedades del mundo, ¿sí? Ya hay, yo no estoy hablando de México, ¿no? Hay 33 países más corruptos que México, según las encuestas que se dan, ¿no? Pero en las profecías que se están cumplimiento de origen moral, volvemos a un estado general de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Matrimonios gay. Ahí hay un pianista muy famoso, el de lentes, lo hicieron un lord inglés, ¿verdad? Y se casó con un hombre y adoptan niños, ¿no? Adoptan niños. Entonces, dice en Romanos 1:27, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué destino les espera a esos niños adoptados, no? Nos decía Heike, bueno, pues es que siempre ha habido homosexuales desde tiempos de Jesús en el Imperio Romano, los griegos. Pero sí, la profecía decía como en los días de Sodoma, ¿no? Volvemos a ese estado general ya autorizado por las leyes, ¿verdad? Lo impresionante es la adopción de niños, ¿no? En el año 2000 empezó en Holanda. Empezó después, hoy día ya hay 26 países que no solo permiten la adopción de parejas del mismo sexo, sino también la adopción, ¿no? Por ejemplo, usted puede preguntar a los hermanos en Finlandia, pues Finlandia dicen que es el país más feliz del mundo, hace mucho frío, pero también, pues ahí se reconoce la adopción homosexual desde el 2017 con adopción de niños, ¿no? Y muchos países de Europa, ¿no? Están en Estados Unidos, hay 36 distritos que lo permiten, ¿no? El mal ha estado ya ahorita moviéndose cada vez más, el aumento del mal. Algunos dicen que cuando fue en Indonesia el maremoto que hubo en este siglo pasado, pues que fue un juicio de Dios. ¿Por qué Indonesia? Lo que muchos no saben, que bueno, para empezar, estaban haciendo la mezquita islámica más grande de todos los tiempos. Habían tenido un presupuesto megamillonario para hacer una mezquita de adoración al Dios del Islam, Alá, pero también en Indonesia el comercio sexual de niños y niñas se acrecentó en una forma espantosa, ¿no? Y vino un maremoto. También hay juicios de Dios, ¿no? Ayer hablábamos que todavía no ha llegado el anticristo, él llegará en su momento, Dios lo sabe cuándo, pero el espíritu del anticristo se empezó a mover desde el siglo I, se sigue moviendo hoy día, ¿no? Ahí está un ejemplo de una estatua de casi 3 metros de altura en Detroit, y ellos dijeron, bueno, pues si los cristianos ponen monumentos a la Biblia, nosotros vamos a poner monumentos al diablo, ¿no? Y vean a dos niños ahí, ¿verdad? Y no, no es la única estatua, ¿no? Nos decía este Heikki que ya se está usando el microchip, ¿verdad? En el país vecino de ellos para entrar y salir en las fábricas o en algunas cosas en supermercados.
se prepara lo que le llaman la marca de la bestia, ¿no? La tecnología ya está, ya está. Entonces, claro que estamos viviendo cosas muy fuertes. Vean ustedes el maremoto en Apocalipsis 16:20 dice, toda isla huyó y los montes no fueron hallados, ¿no? Esto pasó en el Océano Índico, es real y siguen pasando esos. Esto fue en Indonesia, en Tailandia. El otro fue en Tokio en el 2020, ¿no? El tsunami, el terremoto más mortífero. Además, hubo situaciones con eh, plantas atómicas, ¿no? Sí. Eh, Dice segunda de Samuel 22:5, vean cumplimiento profético. Me encerraron olas gigantes y sentí miedo ante la terrible corriente, ¿no? Desprendimientos de hielo glacial, ahí están, ¿verdad? Si usted ve las estadísticas de los terremotos, están aumentando día a día. Ok, Hequi nos días siempre haya temblado desde tiempos bíblicos, sí, pero hay una estadística que dice están aumentando. Solamente hay que ver los observatorios y ver esa progresión, ¿no? ¿Verdad? En primera de Samuel 14:15, les recuerdo, la profecía se mueve entre el pasado, el presente y el futuro. Y dice, hubo estremecimiento en el campamento, en el campo y entre todo el pueblo. Aún la guarnición y los merodeadores se estremecieron y la tierra tembló, fue un gran temblor, ¿no? No sé si se acuerdan del temblor del 17, que fue muy, muy fuerte, pero fue muy, muy pequeño de tiempo. Eso, gracias a Dios, hizo que no hubiera tanta muerte como el de 85 aquí en México, que yo lo vi. Vean ustedes cómo quedó Atlisco, Puebla, ¿no? Ujú. Y los terremotos están en progresión, o sea, decir, pues no pasa nada y miren, no sé por qué, pero Dios nos libre, ¿verdad? Nosotros tenemos la vida eterna asegurada. Este es el famoso cinturón de fuego. Vean cómo empieza México, está aquí. Está ahí en el cursor, pero todo lo que es Chile, todo Centroamérica, se pasa por Alaska y luego las costas, va a dar ahí por Japón, por China, por Tailandia, ¿no? Dice Apocalipsis 11:13 que en aquella hora hubo un gran terremoto, no dice un terremoto, un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo, ¿no? Es terrible ahí también en el estado de Guerrero, ¿verdad? Cómo pasa. Miren, Dios a veces nos avisa, a veces no. Ahí yo tengo el 4 de septiembre del 17, unos pocos días antes del terremoto, dice, esto lo escribí yo, Dios me lo avisó, e incluso un hermano pastor me regañó así, ¿por qué si sabías que iba a temblar no lo dijiste? Le dije, porque Dios no me dijo que lo dijera. Pero sí lo apunté, está el 4 de septiembre, soñé que yo estaba joven y un terremoto vi caer postes, cables, grandes edificios, colapsarse y yo tenía que correr, ¿no? Eso fue en un sueño. Pero el 19 de septiembre del 17, precisamente fue la magnitud en el estado de Puebla, ¿no? Un hermano dice que él vio una espada que pasó y tiró todas las torres de Cholula. La espada ¡pum! Hizo ahí una decapitación de torres. Está la pirámide de Cholula, vean cómo quedó.
los campanarios, ¿no? Sí, vean, rápido les paso algunas fotos. Esto fue el 17 y el señor, ahí una señora, pues se le cayó la barda encima, pobrecita, ¿verdad? Los huracanes, las inundaciones cada vez son más fuertes. Ustedes pueden ver qué terribles, cómo pasan. Son mega huracanes ya a nivel 5, ¿verdad? La hermana Mago, pues acaba de estar allá con un huracán hace un par de años. Llevamos un poquito de comida, de latas, mi esposa y yo, pero no, pues era una cosa tremenda. Jeremías 23:19 dice aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Pregúntenle a los hermanos de Acapulco cómo está el ambiente social en Acapulco. Ujú. Sí, meteoritos y cometas están pasando cada vez más cerca, cada vez se ven más, qué casualidad. Apocalipsis 6:13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, ¿no? Todo esto es de origen natural. Eh, Hay una profecía que un ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Y el nombre de la estrella que aparece en la Biblia dice, se llama Ajenjo. Ajenjo es amargura. Dice que la tercera parte de las aguas se amargó, ¿no? Los científicos muchas veces callan, pero puede llegar a caer un meteorito según filtraciones de la NASA. La capa de ozono está siendo deteriorada. Yo no sé ustedes si lo notan, pero sí ha aumentado el calor. Ha aumentado el calor. A mí me dijo hace poco una hermana, que tenía meses que no me veía, que fui a México, me dijo, oye, te ves más moreno, te ves más quemado, ¿verdad? Sereno, moreno. Pues sí, la capa de ozono se está quitando, ¿no? Se recomienda hidratarse, está viendo cada vez más cáncer en la piel, ¿no? O sea, decir que no pasa nada y que incendios, dice Isaías 9:18, porque arde como fuego la impiedad, zarzas y espinos consume, y enciende la espesura del bosque como remolinos suben en columna de humo, ¿no? Entonces los bosques han sido arrasados, ¿no? El incendio de esta Australia, que solamente pudo pararse cuando se humilló el pueblo y se fueron a hincar en una reunión en una playa, miles de personas a pedir perdón a Dios y se detuvo, porque Dios mandó una lluvia, de otra manera no, pero eh, el humo llegó hasta Argentina, hasta Uruguay, el de California apenas en 2019 y también el año pasado, ¿no? Son 800,000 hectáreas, se dice fácil, ¿no? El Amazonas quemándose, ¿no? El aumento de la ciencia es otro de los puntos. Daniel 12:4 dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vean cómo está esto, ¿no? Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hay veces que Dios dice, mejor cállate, pero sepan que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vean, hoy día los telescopios, el Hubble, puede tomar unas fotografías impresionantes del universo, algo que antes el hombre no conocía sobre la gravitación, estos fenómenos violentos. Hay fotos tan cercanas por ejemplo, de planetas como Júpiter, ¿no? Se están enviando sondas gemelas. Pues ese es un aumento de la ciencia.
¿no? Ya para tomar esas fotos que cómo se ven los anillos de Saturno, ¿no? Entonces, esto hasta hace 10 años era imposible, ¿no? Fotografiar la ciencia médica, la ciencia atómica, la inteligencia artificial, ¿no? Vean ustedes cómo salen esas diapositivas hechas con inteligencia artificial, ¿verdad? Se distinguen, tienen un algo, ¿no? De las diapositivas normales, ¿no? Yo le decía a Heike cómo las hizo. Bueno, ya la tecnología está, bueno, muy, muy grande. Antes usábamos de pantallas, de teléfonos, ahora ya son proyecciones, ¿no? Avances de la ciencia como estas nucleoeléctricas, ¿no? Que hay en Europa. La inteligencia artificial ha crecido mucho. Vean, 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 vean. Realmente en la parte natural y sobrenatural tenemos un cumplimiento ya de profecías muy, muy fuertes, ¿verdad? Bueno, doy una pausa para continuar con el tema porque es bastante largo con las otras profecías en cumplimiento. Vamos a ver, creo que esta es la segunda parte. No, no es cierto. Permítanme un momento. Buenas, buenas. Bueno, vamos a ver la segunda parte de este tema. ¿Dónde estamos según la profecía? ¿Dónde estamos? Usted está viviendo la primera cuarta parte del siglo XXI, ¿verdad? Esto quiere decir que está usted en el tercer milenio. Usted ya está en el tercer milenio. Recuerde que un día para el Señor son como, ¿qué? 1000 años y 1000 años como un día. O sea que estamos en el día número 3 después de la muerte y resurrección del Señor. Y la pregunta es, ¿qué significa para mí vivir ante Dios en este siglo XXI? Bueno, tenemos que conocer algo. Estábamos hablando de lo natural, ¿no? De las profecías en cumplimiento de origen natural. Vean ustedes el deshielo que está habiendo por el calor que hay. De hecho, en la Biblia habla de que un derramamiento de las copas de la ira de Dios es el aumento del calor. Entonces, si aumenta el calor, hay un deshielo acelerado de los llamados glaciales. Por lo tanto, aumenta el nivel del mar y hay más inundación en las áreas costeras, ¿no? Entonces, también hablábamos de lo terrible que son los tsunamis, los que son los terremotos. Este es el de apenas del año pasado, del 2024. Esta parte está ya más actualizada que lo primero que vimos. Esto fue el año pasado y fueron una serie de réplicas que estuvieron sin parar. Era un terremoto de 7.3, ¿no? Miles de viviendas fueron destruidas y bueno, pues los incendios de Chile fueron el año pasado. Esos fueron tremendísimos. Hoy día con las redes sociales ya nos damos cuenta de que no solo lo que dicen los noticieros y nos quieren hacer sentir que no pasa nada, pero en estos incendios, se imagina, 3000 viviendas se quedaron sin nada. ¿Y qué decir de los de California, no? Ujú, ¿Quién va a restituir todo eso que está pasando hoy día? Decir que no hay problema porque no llega a tu casa, pues sí, sí hay problema, porque en este mundo pues es como una gran nave en la cual todos viajamos, ¿verdad? Las inundaciones allá y esos huracanes, el Helene, el Milton, apenas fueron en el 2024
eh, pero hubo en Puerto Rico, pero el de Acapulco estuvo tremendo, ¿eh? Tremendo, como me lo platicaron los hermanos, y mi esposa y yo fuimos un mes después porque no hubo internet, no había energía eléctrica, no había, hubo un saqueo espantoso de todo, de los comercios, hoteles se cayeron, pues estaban hechos de tabla roca, ¿no? Uno pensaba que estaban y esto pasó en un ratito, ¿eh? En un ratito fue, mire, esto acaba de pasar en octubre del mes pasado en España. Vino una inundación, nunca en Valencia había llovido tanto, nunca, o sea, los valencianos dijeron, pues, ¿qué está pasando? O sea, nunca, y ahí quedó como un cementerio de carros, ¿no? Está pasando. Hoy en el siglo XXI, ¿qué creen que es eso? ¿Qué creen ustedes que es? Es lo que quedó en un sector del río más caudaloso de toda la tierra que se llama Amazonas. En un sector del Amazonas, eso es el fondo arenoso, ¿no? Dejó comunidades aisladas, problemas de transporte fluvial y- y tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado falta el agua y por el otro lado sobra, ¿no? En Honduras, en Panamá, pues cuántos ahogados hubo cuando hubo un huracán que se llamó ETA, ¿no? En Filipinas. Tú dices, ¿cómo puede ser esto, no? Ah, ahí está la foto de California. No sabían ni cómo apagarlo. No estoy enterado si ya lo apagaron o se apagó o qué. Pero 100,000 personas tuvieron, 100,000, no estoy hablando de 1,000, 100 veces 1,000 personas tuvieron que salir a refugios, ¿sí? Y miles de casas fueron hechas cenizas, ¿no? Sobre todo ahí en Hollywood, ¿no? ¿Verdad? Deslaves en otras partes del mundo. Eh, Aquí tengo un recuento de incendios del 2021, ¿verdad? Los muertos en Florida, de origen natural también. La tierra está molesta, está enviando plagas, ¿no? Las plagas siempre son como un reflejo de juicio de Dios. Bueno, el que tiene ahí en la mano el negrito, este hombre son langostas, se comen todo, todo lo vegetal. Y el otro, vean el tamaño de la abejita, una de esas te pica y se mueren, ¿eh? Se llama el avispón chino. Antes nada más estaba una región de China. ¿Cómo fueron a dar a Estados Unidos? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces vean ustedes, Éxodo 8:25 dice que Moisés le dijo a Faraón, porque si no dejas ir a mi pueblo, aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de insectos y asimismo la tierra donde está, ¿no? Vean ustedes, de verdad, el avispón asesino. Esto está pasando cada vez más frecuente en África. Salmo 78:46 entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo, la langosta, ¿no? Las chimeneas, las fábricas que están expulsando químicos. Por amor al dinero, el hombre sigue explotando, producen lluvia ácida. Sí, la contaminación no solo es atmosférica, cuando hay contaminación de aguas, de tierra, como esos toneles están llenos de ciertos ácidos, ¿verdad? Radioactivos, tienen el símbolo de radioactividad, ¿no?
No sé si ha visto usted lo que pasó en Chernobyl, ¿verdad? Muchos peces del mundo se están muriendo, la fauna en extinción, estos son los elefantes bebés, pero el hombre no entiende, ¿no? Dice Jeremías 21:6, heriré a los habitantes de esta ciudad, a hombres y animales morirán de gran pestilencia, ¿no? Eh, Ahí está el hombre, ahí en los países nórdicos, ahí cerca de donde viven los hermanos Takal, en Suecia, en Noruega, cada año tienen un festival de a ver quién mata más ballenas y focas, ¿no? Y vean la foquita esta chiquita, es muy preciada por su pelo, entonces son las que más matan para quitarles la piel y hacerse abrigos, ¿no? La sequía, decíamos, del Amazonas, ¿no? La sequía en México, en el norte de México, el ganado se muere, ¿verdad? Dice el Salmo 63:1, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua, ¿no? En el 2020 yo estoy a 27 kilómetros o 25, todavía no sé bien, pero por ahí está, 25, 27 kilómetros lineales del cráter del Popo. Y esta fue una de las erupciones. A usted no le ha tocado, pero una vez que venimos de Tlaxcala y regresamos a Puebla, parecía ceniza blanca todo, todo cenizo, ¿verdad? Ahorita hay 13 volcanes en cualquier parte del mundo que en cualquier momento pueden estallar. Esta clase no es para la alarma, es para evangelizar, orar, ¿no? Acaban de reportar apenas hace 2 días que se activó el pico de Orizaba. El pico de Orizaba, el volcán más alto de México, empezó con una pequeña fumarola y un terremoto pequeño, ¿no? Bueno, un temblor. Nueva Zelanda, el Popo, estas son fotos del Popo. Yo así como está, lo he llegado a ver así desde la azotea de mi casa y digo, ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Popocatépetl significa el cerro que humea, ¿no? Está entre Morelos, Puebla y Estado de México. Vamos a ver las de origen histórico, ¿verdad? Decía Heikki, siempre ha habido guerras. Bueno, la historia de la humanidad es una historia de guerras realmente, ¿no? La guerra, los conflictos étnicos en todos lados ha habido. Nada más que antes eran las guerras, empezaron a palos y pedradas. Luego fueron espadas y arcos, hondas, escudos, ¿no? Pero hoy el nivel de guerras ya está bien pesado. Apenas en esta década, en el 2020, ha habido guerras en Yemen, en Irak, en Siria, en Sudán del Sur, en Somalia, en Afganistán. Sí se acuerdan del 11 de septiembre de 2001, ¿no? ¿Quién no vio por televisión todo ese asunto cuando los musulmanes hicieron un atentado con las Torres Gemelas ahí en Nueva York, ¿no? Y pues qué curioso que Isaías 30, 25 y 26 hablaba, ¿no? De un día de la gran matanza cuando se caigan las torres, ¿no? Son pasajes bíblicos dignos de atención, ¿no? Protestas por todos lados, ¿no? ¿Verdad? La gente está ya muy, muy, muy loca en cuestión de protestas.
¿verdad? Cuando perdió Donald Trump en la otra elección, pues tomaron el Capitolio, ¿no? Ahorita hay cierta temor en Europa, me lo han platicado los amigos que tengo allá. Uno de ellos me dijo, oye Javier, ¿cuánto costará una casa, comprar una casa en México? Porque se oye mucho la bomba atómica, ¿no? Que en cualquier momento, me dice mi amigo, es que el loco de Macron, el presidente de Francia, está mandando ejército a... Por un lado, Trump les está diciendo ya paren la guerra y bueno, vamos a negociar y todo, pero siguen mandando armamento y ejército. Entonces, nos ha tocado, ¿verdad? La economía mundial, hay mucho desempleo, inmoralidad, muchos inconformes. Desde el 2012 que se iba a acabar, hubo una luz de falsas profecías, cambios naturales, las sectas, ¿no? Las sectas terribles, ¿no? Ahí está el templo mormón, es de lujo allá en la Ciudad de México, ¿no? La secta esta, la luz del mundo, que el apóstol Nazón está detenido en California porque era un depredador sexual, ¿no? Y pensaban que era un hombre santo, ¿no? Cuidado, esos son los... Ay, ya no quiero hablar. Sí les platiqué que, vean, ahí está la escultura de más grande de México, el ídolo más grande. Está en Tultitlán, Estado de México. Les fueron a poner a unos hermanos cristianos, el templo ese de la muerte, 72 metros. ¿Qué le parece? Si usted pensaba que era una imagen religiosa de otro tipo, no, es la Santa Muerte. El Señor reprenda, ¿verdad? Toda la violencia que hay. Mateo 24, 12, 14, el propio Señor Jesucristo lo dijo. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Diga usted, amén, yo soy de esos, ¿verdad? Y este evangelio, esta es la principal señal que ayer nos hablaban los profetas, que está escrito en Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Vendrá el fin, ¿verdad? Religión, política mezclada en todos lados. Sí, alguna profecía fue la caída de Irak, de Babilonia, ¿verdad? Lo que en Daniel 10:13 decía el príncipe de Persia, ¿no? Los reyes de Persia. Algo que está pasando también, la iglesia de Roma cada vez tiene menos fieles. La gente ya no se está chupando el dedo ni se cree todos los mitos que sacaban los romanos, ¿no? De la idolatría. Aunque sigue, hay idolatría, hay comunidades, ¿verdad? Ahí está una protesta que hubo en el Vaticano apenas por abusos de pederastia a niños, por sacerdotes, prácticamente en todas las parroquias del mundo católico. Se han dado casos pues sí, en varias partes del mundo, ¿no? En España, en Chile, en Portugal, en México, bueno, Inglaterra. Clamó con voz potente, ha caído la gran Babilonia, ¿no? Israel siempre en conflicto, desde que se hizo el Estado en el 14 de mayo del 48, ¿verdad? No conocen, no tienen paz. Tienen gran progreso, tienen un gran armamento,
Pero el Señor dijo, cuidado cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿no? Entonces, pues vean ustedes, ahí están yemenitas quemando la barra, ¿sí? Por otro lado, pues están los poderosos de la tierra haciendo acuerdos, ¿no? Donald Trump prometió fortalecer las relaciones con Israel, de hecho puso ¿cómo se llama? La delegación, la embajada de Estados Unidos la pasó de Tel Aviv, la pasó a Jerusalén, ¿sí? Hay muchas profecías de carácter histórico que están delante de nosotros que debemos, pues, tener por lo menos una idea, ¿no? Ahí están dos hombres riquísimos, riquísimos, o sea, son hombres que pueden darle de comer a todo el mundo pobre, pueden mandar a hacer hospitales, pueden mandar a hacer escuelas, pero no siguen jalando. Elon Musk, él fue el que ya innovó con el chip cerebral. Ya hay una persona que ya le pusieron el chip cerebral y este hombre que ya tiene el chip cerebral ya pudo mover un cursor, así como mueves tú con el ratón, así, con su chip, con señales eléctricas del cerebro, ¿no? Entonces, bueno, pues decía Heikki, la inteligencia artificial puede ser para bien o para mal. Lamentablemente el hombre es malo, el hombre no es bueno. Tenemos un poco de bondad porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios, pero somos rebeldes. Por eso tenemos la gracia de un Salvador, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí están, ¿verdad? El chip. Ahora, Elon Musk es el coordinador de la inversión gubernamental de los Estados Unidos, ¿no? Estoy viendo que el primer implante cerebral humano ya se hizo, ¿eh? Ya se hizo eso que de la marca de la bestia, que nos las pondrían en la frente. Mira, yo te digo, nunca dejes que te pongan marcas de bestias ni de... Si con la imposición de manos debemos ser prudentes, ahora imagínese, ¿eh? Prepárese para decir no cuando le digan, a ver, ponga su manita porque aquí le traigo un chip para que pueda usted ir al supermercado. Pues no, yo creo que va a haber otra economía subterránea entre los cristianos. Quién sabe cómo venga eso, ¿no? Entonces, bueno, el que era asesor de Trump dijo, no, este señor es un peligro porque no le importan los asuntos internacionales. Ya ven ahorita cómo están peleando que por el dinero y los impuestos, los aranceles, ¿no? Sí. Por otro lado están otras potencias, ¿no? Rusia. La Biblia habla del oso, ¿no? En Daniel 7:5 se describe una segunda bestia. Leer a Daniel capítulo 7, 11 y 12 y te va a abrir los ojos. Este hombre tenía una visión profética extraordinaria sobre las naciones. Entonces, en Daniel 7:5 hay una segunda bestia que parece un oso, que se levanta así de lado y tiene tres costillas en su boca. El símbolo de la Rusia es el oso, precisamente, ¿no? Y a esa bestia se le dice, levántate y come carne hasta que te hartes, ¿no? Pues algunos dicen que son Gog y Magog. Esto sería larguísimo el estudio, ¿no? En la Edad Media, pues Gog y Magog fueron el mundo musulmán, ¿no? Pero pues ahora estamos en el siglo XXI. China y el dragón, ¿verdad? La Biblia menciona mucho el dragón, ¿verdad? De ahí sale la pandemia de COVID-19,
que metió a toda la gente del mundo, quédate en casa, prácticamente 2 años y mucha gente murió. Apocalipsis 12:3, apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo con 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Miren, este lector de la Biblia, Derek Prince, es un maestro extraordinario. Ahora sí que este fue maestro de mi mentor y yo he leído mucha literatura de Derek Prince cuando hice el doctorado. Él preguntaba, ¿el anticristo saldrá de Europa? Pocos saben que ya está listo para hacer su aparición. Entonces, puede ser desde parte de la Unión Europea. Ahorita, precisamente toda esta guerra ha empezado a unir, a hacer los 10 reinos, ¿no? Que se manejan en la Biblia. Sería largo, ¿no? Predicar o enseñar en esto. Nada más estamos dándole un repaso. Ahí está Israel y cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, debes saber que pronto será desolada. Dice esta frase del Evangelio en Lucas 21:20, el Señor habló de eso, ¿no? Ahora, ¿cuántos países quieren atacar a Israel? No, hombre, hay países que lo atacan, hasta en Latinoamérica. Sí, ahí tienen a Venezuela, Belice, Bolivia, Colombia, Nicaragua. Pero los que están alrededor, lo que es nada más Bejeirén, Jordania, Turquía, empezó el ataque otra vez de Hamas en el sur y Hezbollah en el norte. Eso los financia Irán, ¿sí? Hay una guerra, Irán es lo que sería Siria. Los sirios antiguos es el enemigo más poderoso de Israel, ¿no? Ahí está el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y los chavitos esos están viendo una bomba que aventó Irán, pero el Líbano, Yemen, Irak, todo lo que es la Franja de Gaza están en contra de Israel. El sistema religioso cayendo, ¿no? El evangelio de Cristo se ha adulterado. Vean ustedes la unión de masones con católicos. Digo, ¿qué es eso? Eh, eh, Hay una profecía muy clara que dice sobre Damasco. Eso dice que Damasco será borrada de la tierra, ¿no? Bueno, todo esto empezó cuando Israel se volvió un estado el 14 de mayo del 48. Eh, Siria es acusada por Israel. Vean ustedes el ataque que hacen en contra de cristianos, de gente que dice, pues somos de Cristo, ¿verdad? Eh, o sencillamente son judíos que también son odiados por musulmanes, que para ellos es un trofeo, ¿no? Daniel 70 es muy interesante. Daniel habla sobre 70 semanas. La semana 70 es precisamente la de la tribulación y la gran tribulación. El último tiempo, bueno, pues ahí en la Biblia habla de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 4 caballos, ¿no? La caída de Babilonia, el milenio. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Jesús dijo, hay un tema que en nuestro libro de 300 profecías que hablan claramente sobre Jesucristo. Él dijo, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O sea, la Biblia nos da la información suficiente para saber en qué tiempo estamos viviendo, ¿no?
Vamos a continuar el tema con las profecías en cumplimiento de origen científico, humanitario, sanitario, enfermedades y plagas. Bueno, la ciencia se ha aumentado, ya lo vimos en Daniel 12, ¿no? Pues, por ejemplo, dicen que cuando estuvo el coronavirus se estaba cumpliendo la profecía de Isaías 26:20. ¿Qué dice esta profecía? Ve, pueblo mío, entra en tu casa, o sea, quédate en casa, cierra las puertas detrás de ti, escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor, ¿no? Entonces, pues realmente eh, se dice que cuando empezó esto fue el 26 de marzo del 2020 y Isaías 26:20 habla esta profecía, entonces por eso dicen que el COVID-19 que llegó a todo el mundo y se cerraron no solo las iglesias evangélicas, sino las mormonas, las musulmanas, las católicas, los templos budistas, las fábricas, las oficinas, ¿no? Eh, Hoy día hay muchas mutaciones, variantes, cepas. Me dijo la doctora Lili de acá de la esquina que hay muchas mutaciones ya de la gripe, ¿no? Entonces, ay, que Dios nos libre. Sí, neumonía, ¿se acuerdan del VIH, el SIDA? Así como que ya nadie se acuerda del VIH, pues sigue dando, ¿eh? Sigue dando, sigue, uff. Ahora ya apareció la tuberculosis, ha aumentado mucho el cáncer. Pues, la gente fuma o come alimentos chatarra. Me acuerdo cuando fui allá a Acapulco con Margarita, bueno, su pastor, el pastor tenía chikungunya y le digo, ¿y qué es eso? Pues al ratito que le empiecen a doler los huesos, va a ver. Y sí, cuando regresé a Puebla tenía yo un dolorcito de huesos de que me picó un canijo mosquito, ¿no? Y luego el dengue, la difteria, ¿no? Hoy día hay más ancianitos que antes, la gente vive más, pero con mayor discapacidad, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades cardíacas, ¿no? La diabetes, la diabetes tipo 2. Hace poco que fui a una graduación, que mi esposa fue como maestra de consejería pastoral, entonces ahí bueno, el pastor dijo, a ver, levanten la mano los que tienen diabetes mellitus 2. ¡Sas, manos! Me di cuenta que yo no era el único, que un chorro de hermanitos, hermanitas, ¿no? El cáncer de pulmón también está muy, muy, muy feo por todos. Las drogas, ¿qué tal las drogas? ¿Quién no conoce a un par de drogadictos? O tiene parientes drogadictos que se meten el crack, que se meten la marihuana, que se meten, ¿no? Han aumentado los accidentes, las drogas, es una cosa fea. El fentanilo, ¿no? El fentanilo proviene del opio, dizque para el alivio del dolor, pero es 50 veces más fuerte que la heroína, ¿no? Ahí está el mosquito de la chikungunya, vean ustedes, ¿no? Pero no solo la chikungunya, el dengue, y hay muchas enfermedades causadas por moscos, ¿verdad? Y hay pestes, el Señor habló de que habría pestes, ¿no? El SIDA sigue adelante, ¿verdad? Muchos jóvenes se mueren porque, pues, la gripe aviar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que los pollos le pasen la gripe a los humanos? Son las llamadas pestes, ¿no? El hambre.
Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis y cuando quieran ayudarlos, háganlo. Ya pasaron 2000 años, sí, y siempre ha habido pobres. La Agenda 2030 que sacó Naciones Unidas, quedan 5 años para que se acaben todos los pobres de la tierra, según esta Agenda 20, ¿no? Es pura mentira, hermanos. La verdad, se dio a conocer a todos los gobiernos del mundo, a todos los partidos de Naciones Unidas, y pues yo no creo que en 5 años se acabe toda la necesidad que hay, ¿no? Por un lado, la ciencia se aumenta, pero el ser humano, sin Cristo, sin Dios, sigue sin esperanza. Saqué una foto ahí de los hombres más inteligentes de toda la tierra, ¿no? Estos hombres, no, no, Copérnico, Galileo, Newton, Darwin, Einstein, no, se les quedan abajo, ¿no? Fleming, ¿no? Todos estos hombres son los que tienen IQ y son los más inteligentes, de economistas, eh, especialistas en ciencias de la Tierra, en física nuclear, en todo. Y no son más que hombres, ¿verdad? Y pues muchos de ellos pertenecen a este grupito para poner el implante. Vean, del tamaño de un arroz. Y esto ya tiene ya como 30 años que empezaron las tipologías de barras. Cuando vas al supermercado ves que con la lamparita esa, te leen. Y qué casualidad que en toda la tipología de lectura de barras en todas está el 666. O sea, hay un orden, miren, de ese tamaño va a ser el chip. Y sencillo, nada más con una inyeccioncita. Yo les quiero decir, hermanos, si llegara a pasar que el gobierno de México, de otros gobiernos, quieran ponernos el chip, no te dejen, no te dejes. No, que si no te van a cortar, no te dejes. Porque es como renunciar a Cristo, algo así. Avances tecnológicos. Pues ya hay carros robots, ya hay carros que pues tú les dices llévame aquí y además te van midiendo la distancia con el carro de junto. Pues ya hay robots para todo, ¿no? Vamos a ver cada vez dispositivos inteligentes que la Alexa, que los canales televisivos, por ejemplo, si vas a Netflix, te encuentras con 100 opciones diferentes, por lo menos, ¿no? Entonces, vean ustedes, ahí está lo que está pasando. Antes las fotografías del universo no eran tan nítidas, ¿sí? El póster, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La carta a Timoteo 3:1 es totalmente descriptiva de el hombre y su carácter en los postreros días. Usted sabe que el carácter sí importa. Y el hombre sin Cristo es de lo peor. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, armadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, ¿no? Entonces, ¿verdad? La idolatría, aunque la promueva el Vaticano, está saliendo otro nuevo tipo de idolatría, hermanos. ¿Eh?
Ya esto se da en el shintoísmo en Oriente. Ahí está la diosa Asahi, ¿verdad? Una deidad budista que tiene, se sabe toda la reverencia, se sabe el canon del Bodhisattva, o sea, lo que hacen los orientales, japoneses, ¿verdad? Y no es más que un robot. Entonces van y le preguntan y les contestan, ¿no? Lo hizo la Universidad de Osaka, y ya la gente va y venera ahí, y ahí pone su ofrenda y es pura inteligencia artificial, hermanos, es increíble. Bueno, ya hablamos de los gays, ¿no? Bueno, nos faltó hablar un poquito de esto de los transgéneros. Pues el muchacho y la muchacha son la misma persona, pero hoy hay la posibilidad de la reasignación de sexo, ¿no? Reasignación. Algunos gobiernos incluso tienen sus clínicas para que les salga más económica la operación. Si es mujer, bueno, para que le quiten los senos, le pongan un pene artificial, o si es hombre al revés, y lo saturan de hormonas para que se vuelvan contrarios, ¿verdad? ¿Por qué? Pues ya es legal, hermano, nada de que jurídicamente no se puede impedir. Si el papá o la mamá le dicen no lo hagas, ellos van y se cortan, ¿no? Entonces, el aborto libre por todos lados, ya ahí tan solo en la Ciudad de México, pues hay clínicas abortivas pagadas con los impuestos, ¿no? Y ya también, por otro lado, el horóscopo, la adivinación, la magia, el tarot, las obras de Satanás, los que estuvieron en el curso de guerra espiritual, saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? ¿Verdad? Ahí en Job 21:14 hay hombres que le dicen a Dios, apártate de nosotros. O sea, decirle al Señor Dios Todopoderoso, su propio Creador, apártate de nosotros. No deseamos el conocimiento de tus caminos. Cuando lo que debemos pedir, dame a conocer tus caminos, Señor. En Job 21:15 dice, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle, no? ¿Verdad? Cuidado que en los medios cada vez hay pornografía, adulterio, comercio sexual, pedofilia. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay gente que se hacen pasar por gente buena, como dice aquí lo que leímos. ¿Cuál es este? Dicen, no, bueno, que dicen que tienen un carácter moral, pero la verdad son unos hipócritas, ¿no? El matrimonio gay, adopción de niños, ya lo vimos. Los gay en el clero, esas doctrinas del celibato obligatorio, ¿no? Los niños clones ya no sabemos si están trabajando ya con embriones humanos para usos terapéuticos. Una persona me dijo que le estaban poniendo células madre para curarle no sé qué cosa. Y bueno, ¿y qué son las células madre? Pues las sacan pues de niños, ¿no? De niños que se mueren. La clonación humana, pues ya se puede, ¿no? En Estados Unidos, pues vas y compras un arma, pero muchas armas, ¿eh? Hay de muchos tipos de armas y entonces, por otro lado, de problemas de carácter moral, la eutanasia.
Ya también es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona cuando ya padece una enfermedad incurable, pues para evitar que sufra, pues lo desconectan, la muerte sin dolores, ¿no? De carácter afectivo, bueno, el individualismo, por todos lados está esta situación del orgullo, la falta de respeto entre las personas, el racismo, decía López Obrador, no racismo, no discriminación, pero existe en México y en todas partes. El racismo es el odio o el rechazo de una persona por su raza, por su color de piel, por su origen étnico, ¿no? O sea, como si hubiera gente de primera o de segunda, ¿no? ¿Verdad? Hubo un pastor que se llamó Luther King que pues finalmente lo mataron, ¿no? Todo se sigue luchando. Por ejemplo, se dice que este señor Donald Trump es muy racista y pues bueno, ahí están, ¿verdad? La muerte de George Floyd causó disturbios. Esto ha sido noticia, ¿eh? No estoy diciendo nada que no sabe. Carácter afectivo, niños violentos, desobedientes a los padres. Ahora los niños son los que le gritan a los padres, hasta los, ¿no? En la iglesia, ¿no? Falta de afecto fraternal entre los hermanos de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Dice aquí el chamaco ese, mis hermanos se van a pelear, jajaja, yo tuve la culpa. No, no, Malaquías dice que Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, porque va a enviar el espíritu de Elías. Elías significa el profetismo. Ya voy a terminar con las profecías y en cumplimiento de carácter religioso que está ahorita viendo en el siglo XXI. Algo que pasa en el cristianismo, la predicación de Yahshua por los mesiánicos es una clase de secta que eh, algunas iglesias pues lo están adoptando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuidado con los que se dicen ser judíos y no lo son porque mienten, ¿no? Apocalipsis 3:9, ¿no? De carácter religioso está pasando esto, la apostasía en la vida del cristianismo, ahora el humanismo, el consumismo, la idolatría, la doctrina de la prosperidad. Ya se hizo el Instituto del Templo, ya está, para construir el tercer templo y regresar otra vez con sacrificios animales. Ahí está el instituto, ¿no? Están reuniendo fondos. Ahí está una foto de el Templo de la Luz del Mundo ahí en Guadalajara. Vean ustedes nada más, son unas construcciones magníficas en todo el país. Ha tenido un arraigo hasta en otras partes de Latinoamérica, pero el famoso apóstol, perdón por la expresión, pero era un cerdo pedófilo de lo peor en cuanto a moral, pero era el apóstol, ¿eh? Entonces, aguas con Nason Joaquín, está ahorita detenido ahí en en California, sí. Eh, También, pues cada vez hay más regímenes dictatoriales religiosos, ¿no? En lo que es en el mundo musulmán, los chiitas, los sunitas, los falsos cristos, ¿no? Se levantarán falsos cristos, o sea, y falsos profetas. Bueno, los falsos cristos, ahí están. Harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. El de hasta arriba, ¿verdad? Es un tipo en Brasil que se anda paseando ahí en su trono, ¿verdad? El de abajo es un tipo ahí en Rusia,
Era un policía y se cambió de oficio y dijo que él era Jesús. Así, ¿eh? Yo soy Cristo. El otro era el Cristo humano. Y vean ustedes, el Nazón, 26 delitos graves, tráfico de personas, pornografía infantil y violación. Cultos rarísimos que está habiendo cada vez más, están despertándose, no solo en México, los Mexica-Tíhuatl, adoradores de mexicas, sino en Stonehenge, en Inglaterra, los druidas otra vez, y qué se dice de África, ¿no? Sí, el templo en Tailandia, vean el tamaño de los templos, tiene la religión ovni, ¿eh? Que los ovnis ya están aquí, los UFOs están aquí, pues están bien, bien raras esas religiones, pero son miles de seguidores, hermano. Por eso urge el evangelismo, yo no sé. Los satanistas, pues ahí están los más famosos del siglo XX, el Señor los reprenda, mejor la quito. El falso evangelio de la prosperidad que te dicen, éntrale con tu dinero y entonces serás más bendecido. Y una cosa es una unción de multiplicación de la bondad de Dios y otra cosa es otra cosa, ¿no? Siguen en mucha persecución en los países árabes, persecución de la iglesia, pues aún en México, aquí en Michoacán o ahí en Chiapas, ¿sí? Entonces vean ustedes la predicación del evangelio a todas las naciones, las Biblias en todos los idiomas, es algo que falta, ¿verdad? Entonces, Eh, el Nuevo Testamento le faltan 1363 idiomas de traducción, pero ya hay un instituto para hacer las lenguas. Y pues bueno, déjenme orar y terminamos para los comentarios. Padre Santo, de verdad estamos viviendo tiempos muy especiales y gracias por los tiempos que nos permitiste nacer para ver este siglo XXI. No podemos decir que no pasa nada y que encomiéndate al Señor sin dejar de evangelizar, Señor. Ayúdanos a evangelizar, a vivir vidas honestas, íntegras, rectas como para el Señor. Danos esa cualidad, Señor. Sabemos que no somos perfectos, pero pedimos ayuda al Espíritu Santo para vivir como cristianos y levantarnos en medio de esta generación. Gracias por esta clase, Señor. Bendícela y que no haya prohibiciones en la grabación en YouTube, Señor, por algunas cosas que se tuvieron que decir. Padre, yo te ruego esto en los méritos de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Creo que salió hasta la oración. Bueno, ya ni modo. A ver si no por andar orando, oye, oyen los de YouTube, ¿verdad?